Complejo Jean Hachette. Autores: Gamarra Camarena, Ángela Morales Estrada, María Victoria. En el índice tenemos como primer punto los antecedentes del edificio, el autor, la estrategia, los principios de diseño y las ideas principales. En el caso del análisis hemos analizado el contexto urbano, las características funcionales, el clima, la vialidad, las características espaciales y volumétricas y el sistema constructivo, la tecnología y la materialidad. Luego hemos puesto una conclusión final respecto a los puntos para luego explicar la bibliografía. Como dijo Jean Renaudy, es maravilloso cuando llueve estar en tu casa y ver que cae el agua en tu terraza. Es una de esas cosas que no son fundamentales, pero que importan realmente en la vida diaria. Antecedentes del edificio. El diseño se llevó a cabo por el arquitecto Jean Renaudy. Data del año 1969 en la ciudad Ivry-sur-Seine, Francia. El enfoque del arquitecto es brutalista. Reconocemos que es un diseño de gran complejidad y una hibridación programática porque unió la tipología de vivienda con otros equipamientos que la ciudad necesita. Antecedentes históricos. Para 1968 se desata la huelga de mayo del 68, que es una protesta de gran impacto social en Francia porque la gente de campo reclamaba por mejoras en sus derechos laborales. Surgieron las bidonvilles, que eran estos espacios en las afueras, barrios populares, construidos en terrenos ilegales. En esta época también es el boom de la construcción con hormigón in situ dentro de obra y también con el hormigón prefabricado. Esta época está marcada en Francia por el interés de la creación de viviendas sociales en las periferias urbanas. Y el complejo Jean Hachette forma parte de una ambiciosa renovación dentro del programa público HLM, Viviendas de Bajo Alquiler, cuya política estaba controlada por el Estado francés, que se creó a partir de 1950. Era una forma de dar solución a la escasez de vivienda y a la creciente natalidad después de la Segunda Guerra Mundial. Los arquitectos de esa época criticaban mucho cómo se llevaba el urbanismo. Aquí surgen los arquitectos, el grupo Team 10. Hay una oposición a la ciudad funcionalista. Y es así como estos arquitectos definen nuevos conceptos para la ciudad como unidad orgánica, asociación, movilidad, crecimiento o clúster. Busca solucionar el alojamiento de la gente de campo que formaba la fuerza laboral de la industrialización de esa época. Y se critica a los grandes ensambles, los conjuntos residenciales, porque creían que tenía muy poca diversidad y faltaba cohesión social. Estrategias. Vamos a hablar sobre las estrategias del brutalismo que podemos encontrar dentro del complejo estudiado. Primero, uso del hormigón armado. El complejo hace un extensivo uso del hormigón armado, una característica definitoria del brutalismo. Integración de funciones diversas. Este complejo integra la vivienda con otro tipo de edificaciones como oficinas y comercio, y esta característica da un edificio multifuncional. Formas geométricas complejas. Renaudy utilizó formas geométricas complejas como puntas, triángulos, una característica clásica del brutalismo. Interacción con el entorno. Renaudy diseñó un complejo para interactuar con su entorno urbano. Esta interacción es una estrategia clave del brutalismo. Honestidad de materiales y estructuras. Al igual que otros edificios, el brutalismo no se cubre, sino exhibe honestamente sus materiales y la estructura que los conforma. Concluimos. Estas estrategias se unen para crear un complejo que es tanto funcional como estéticamente intrigante, reflejando la visión única de Renaudy sobre la arquitectura y el papel en la sociedad. Ideas principales. Experiencia mágica de una colina habitada. El arquitecto Renaudy imaginó el complejo como una gran colina habitada. Para eso, crea una experiencia mágica donde se mira el interior de la casa desde los exteriores. Cohesión social y complejidad arquitectónica. Renaudy buscaba la cohesión social a través de la complejidad arquitectónica. Este complejo combina una diversidad tipológica de vivienda junto a equipamientos culturales, educativos y comerciales. Rechazo a los axiomas limitantes. Como vemos en este trabajo, no hay una forma sencilla o simple. Al contrario, son formas muy complejas. De esta forma, él rechaza y el impedimento de que le cierran las puertas a su creatividad.
Influencias multidisciplinarias. El pensamiento arquitectónico de Renaudí estaba no solo influenciado por la arquitectura, sino también por todo este movimiento alrededor de las protestas que se dieron en mayo del 68. Orden biológico de la naturaleza. Renaudí tenía un deseo de traducir arquitectónicamente el orden biológico de la naturaleza. Legitimidad de la complejidad. Renaudí legitima esta complejidad frente a cualquier otro tipo de homogeneidad. Esto se refleja en la forma de las viviendas, las oficinas y los comercios que se mezclan y se conectan. Concluimos que el arquitecto supo integrar el brutalismo heredado por el maestro Le Corbusier en dos de sus premisas más importantes, que eran la vegetación y las estructuras geométricas. Bien, el complejo Jean Hachette está ubicado en París, Francia, exactamente a orillas del río Siena, con una infraestructura urbana bien ubicada. En el equipamiento urbano tenemos como primer punto el cementerio de París, luego como segundo punto un teatro, en el tercer punto tenemos lo que es un supermercado, en el cuarto tenemos lo que es el centro de salud y en el quinto punto pues el río Siena, como ya lo había comentado. En el caso de clima y viabilidad, pues tenemos que la temperatura de esta ciudad varía entre los 9 y 25 grados. En el caso de verano, que ya sabemos que es los meses de junio y julio, está representado con el cuadro rojo, y con el cuadro azul sería el invierno de diciembre a febrero, cuya temperatura varía pues entre los menos 4 y 14 grados. También la temperatura anual promedio de esta ciudad pues sería alrededor de los 12-13 grados. En el caso de la humedad, pues tenemos que esta humedad varía entre un 80 y 95%. Y en el caso de la rosa de vientos, vemos que los vientos vienen desde el oeste o suroeste. En los accesos tenemos 6 imágenes en las que nos damos cuenta que en el punto 1 y 2 tienen acceso por la avenida Daniel Raspail. Y en el caso de la imagen 4 vemos que hay un ingreso desde la calle Marat. Y luego también hay como un cul-de-sac, que es el número 3, que es también un ingreso cuyo acceso puede dar al estacionamiento. Y en el caso del 5 y 6 pues vemos que son accesos interiores de esta edificación que generalmente son mediante rampas o puentes, ¿no? Bueno, en el caso de las características funcionales, pues más que todo ellos usaban las terrazas para un espacio de contemplación, ¿no? De la propia vivienda y pues también de los demás, ¿no? Porque él tenía la idea de este crecimiento biológico, ¿no? Su concepto era este crecimiento biológico. Entonces, ya luego genera estos usos, que ya sabemos que en cuanto a los usos, pues tiene uso residencial, comercial, oficinas y espacios públicos, ¿no? Este complejo alberga alrededor de 40 viviendas, bueno, la torre de Jean Hachette. En el caso de las circulaciones, pues tenemos las pintadas de rojo, que es la circulación horizontal, y luego las verticales, que se diferencian en dos, ¿no? Las azules, que son las verticales circulares, que son las que están dentro de las viviendas, y las amarillas, que son ya ortogonales, ¿no? Que son 4 accesos que permiten el ingreso a estas viviendas, ¿no? A este corredor. Y luego, bueno, que también este complejo está diseñado pues con grandes aceras, pasajes peatonales y calles internas pues que permiten una circulación segura y cómoda para los habitantes, para los peatones, pues, ¿no? En el caso de la tipología de viviendas, pues no podemos decir que existe una sola que se repite o dos que se repiten, sino que estas tipologías de viviendas eran únicas e híbridas para este complejo, ¿no? Por lo que vemos que, por ejemplo, lo hemos clasificado en diferentes tipologías para poder discernir, ¿no? Entre una y otra. Sin embargo, vemos que, por ejemplo, en la tipología número 1 tiene 2 pisos, o sea, ahí sí hay diferenciación porque hay algunos que tienen solo un piso, otras que sí tienen nivel inferior y nivel superior. Por lo que vemos en la planta que tiene un salón a doble altura, unos dormitorios, eso también se puede clasificar porque hay algunas que van a tener 2, 3, hasta 4 dormitorios, pero que algunas veces van a ser muy irregulares, ¿no? En este caso pues vemos el comedor, la cocina y la circulación vertical, que como ya había explicado anteriormente, generan una circulación vertical circular, ¿no?
Luego también en la tipología 2 podemos ver que también son 2 pisos, que también cumple con la misma funcionalidad de un salón de doble altura, de dormitorios, en este caso son 2. Cocina, inodoro. Hay algo particular que en estas plantas, y es que utilizan un espacio como solamente inodoro, aparte del baño que sí tiene un lavadero, una ducha y un inodoro, ¿no? Ellos además le aumentan un inodoro más, un espacio de inodoro. En el caso de la tipología 3 y 4, pues podemos darnos cuenta de que también son de 2 pisos, ¿no? Que cumple otra vez con la misma funcionalidad de un salón de doble altura, dormitorio, comedor y cocina. Aquí lo que varía más que todo es el espacio externo, ¿no? Que son las terrazas pintadas de verde, y pues también lo que sería la cantidad de dormitorios, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos ver que en la tipología 3 pues solamente cuentan con 2 dormitorios, a comparación de la tipología número 4, que pues cuentan con 5 dormitorios, y como lo había comentado antes, pues tienen una forma un tanto irregular, ¿no? En el caso de la tipología número 5 y 6, pues ahí sí nos podemos dar cuenta de que existe una diferencia a comparación de las otras, ya que estas solamente están trabajadas a un nivel. Y pues también hay diferencia en el espacio externo, que pues una es más pequeña que la otra, ¿no? Y eso viene a ser por la manera en cómo ellos han trabajado la planta, ¿no? A través de la malla esa en diagonal. Y bueno, también vuelven a tener un salón a doble altura, dormitorio, comedor, cocina, inodoro y baño, ¿no? En eso sí es el común que nos hemos podido dar cuenta que tienen todas las plantas, ¿no? Análisis, características espaciales. Diversidad de espacios. El complejo combina una gran diversidad de tipologías de viviendas junto a equipamientos culturales, educativos y comerciales. Esto crea una gran variedad de espacios que sirven a diferentes funciones y facilita la interrelación social de los usuarios. Conexión de espacios. Los diferentes espacios dentro del complejo están relacionados de forma compleja. Se mezclan en altura, conectan en ambos lados de la avenida Lenin. Esto crea un flujo de movimiento a través del complejo y permite una interacción fluida entre los diferentes espacios. Formas geométricas complejas. El complejo se caracteriza por formas geométricas complejas y poligonales. El resultado es una variedad de espacios únicos e interesantes dentro del complejo. Interacción con el entorno. El diseño del complejo permite una fuerte interacción con su entorno urbano. Aquí podemos trabajar esa experiencia llamada la colina habitada. Concluimos, estas características espaciales se unen para crear un complejo que es tanto funcional como estéticamente intrigante, reflejando la visión única de Renaudí sobre la arquitectura y su papel en la sociedad. Análisis características volumétricas. Es una volumetría escalonada por retranqueo, tiene diversificación de plantas y además generación de terrazas. Al ser una morfología irregular, posibilita una mayor diversificación de las unidades de vivienda. En este caso, todas son diversas. La forma escalonada del proyecto permite la generación de terrazas con amplias visuales. Además de eso, hay una gran relación de las visuales directas e indirectas. La forma escalonada del edificio permite su crecimiento futuro. Este proyecto se lleva a cabo en 2 partes. La primera es la construcción del edificio en sí y la segunda es ese puente con el cual se une a un segundo edificio muy parecido, con una tipología muy parecida a esta. Se busca recuperar las áreas verdes sobre el área total del terreno ocupado y la morfología a través de la superposición de retículas, tanto lineal y oblicua, junto al escalonamiento, permite no solo una mayor cantidad de fachadas, sino distintas visuales, a un 360 alrededor del edificio. Análisis de la tecnología, sistema constructivo y materialidad. El diseño presenta una retícula de pilares cada 5 metros. Es una estructura portante de hormigón armado in situ y el resto de elementos como cerramientos, parámetros, fueron prefabricados en hormigón. Sin embargo, los cerramientos huyen de toda ortogonalidad impuesta por esta retícula que se desdibuja gracias a las diagonales que se ven desde planta. Hay un uso exclusivo del hormigón armado en la construcción.
Este material característico del estilo brutalista se emplea en la construcción de formas geométricas complejas y poligonales que conforman el edificio. Además, incorporó elementos vegetales como una estrategia de poder aligerar la presencia del hormigón, mejorando así la estética del edificio. Conclusiones. El complejo Jean Hachette, diseñado por el arquitecto Jean Renaudí, es un ejemplo destacado de la arquitectura brutalista de la época. Combina la gran diversidad de tipologías con equipamiento cultural, económico y educativo. Esta combinación de funciones crea una diversidad de espacios que sirven a diferentes propósitos y facilitan la variedad de interacciones sociales. Cada vivienda es única y se adapta a las necesidades específicas de sus habitantes, lo que refleja el compromiso del arquitecto Renaudí con la individualidad y la personalización de sus proyectos. Los diferentes espacios dentro del complejo están conectados de manera compleja. Se mezclan en altura, conectan ambos lados de la antigua avenida Lenin. Esto crea un flujo de movimiento a través del complejo que permite una interacción fluida entre los diferentes espacios. Las pasarelas y terrazas proporcionan espacios de encuentro y promueven la interacción social. El complejo se caracteriza por el uso de formas geométricas, complejas y poligonales. Esta complejidad geométrica resulta en una variedad de espacios únicos e interesantes dentro del complejo. La geometría irregular también permite una mayor flexibilidad en la disposición de los espacios interiores y exteriores. El diseño del complejo permite una fuerte interacción con el entorno urbano. Los espacios dentro del complejo están diseñados para mirar hacia el interior de la casa desde los exteriores, creando esa experiencia mágica que el arquitecto denominaba la colina habitada. Esto refleja el deseo de Renaudí de integrar la arquitectura con su entorno y de crear edificios que sean receptivos con su contexto. Vamos a hablar sobre las estrategias del brutalismo que podemos encontrar dentro del complejo estudiado. Primero, uso del hormigón armado. El complejo hace un extensivo uso del hormigón armado, una característica definitoria del brutalismo. Integración de funciones diversas. Este complejo integra la vivienda con otro tipo de edificaciones como oficinas y comercio, y esta característica da un edificio multifuncional. Formas geométricas complejas. Renaudí utilizó formas geométricas complejas como puntas, triángulos, una característica clásica del brutalismo. Interacción con el entorno. Renaudí diseñó un complejo para interactuar con su entorno urbano.
Esta interacción es una estrategia clave del brutalismo. Honestidad de materiales y estructuras. Al igual que otros edificios, el brutalismo no se cubre, sino exhibe honestamente sus materiales y la estructura que los conforma. Concluimos. Estas estrategias se unen para crear un complejo que es tanto funcional como estéticamente intrigante, reflejando la visión única de Renaudí sobre la arquitectura y el papel en la sociedad. Ideas principales. Experiencia mágica de una colina habitada. El arquitecto Renaudí imaginó el complejo como una gran colina habitada. Para eso, crea una experiencia mágica donde se mira el interior de la casa desde los exteriores. Cohesión social y complejidad arquitectónica. Renaudí buscaba la cohesión social a través de la complejidad arquitectónica. Este complejo combina una diversidad tipológica de vivienda junto a equipamientos culturales, educativos y comerciales. Rechazo a los axiomas limitantes. Como vemos en este trabajo, no hay una forma sencilla o simple. Al contrario, son formas muy complejas. De esta forma, él rechaza y el impedimento de que le cierran las puertas a su creatividad. Influencias multidisciplinarias. El pensamiento arquitectónico de Renaudí estaba no solo influenciado por la arquitectura, sino también por todo este movimiento alrededor de las protestas que se dieron en mayo del 68. Orden biológico de la naturaleza. Renaudí tenía un deseo de traducir arquitectónicamente el orden biológico de la naturaleza. Legitimidad de la complejidad. Renaudí legitima esta complejidad frente a cualquier otro tipo de homogeneidad. Esto se refleja en la forma de las viviendas, las oficinas y los comercios que se mezclan y se conectan. Concluimos que el arquitecto supo integrar el brutalismo heredado por el maestro Le Corbusier en dos de sus premisas más importantes, que eran la vegetación y las estructuras geométricas. Bien, el complejo Jean Hachette está ubicado en París, Francia, exactamente a orillas del río Siena, con una infraestructura urbana bien ubicada. En el equipamiento urbano tenemos como primer punto el cementerio de París, luego como segundo punto un teatro, en el tercer punto tenemos lo que es un supermercado, en el cuarto tenemos lo que es el centro de salud y en el quinto punto pues el río Siena, como ya lo había comentado. En el caso de clima y viabilidad, pues tenemos que la temperatura de esta ciudad varía entre los 9 y 25 grados. En el caso de verano, que ya sabemos que es los meses de junio y julio, está representado con el cuadro rojo, y con el cuadro azul sería el invierno de diciembre a febrero, cuya temperatura varía pues entre los menos 4 y 14 grados. También la temperatura anual promedio de esta ciudad pues sería alrededor de los 12-13 grados. En el caso de la humedad, pues tenemos que esta humedad varía entre un 80 y 95%. Y en el caso de la rosa de vientos, vemos que los vientos vienen desde el oeste o suroeste. En los accesos tenemos 6 imágenes en las que nos damos cuenta que en el punto 1 y 2 tienen acceso por la avenida Daniel Raspail. Y en el caso de la imagen 4 vemos que hay un ingreso desde la calle Marat. Y luego también hay como un cul-de-sac, que es el número 3, que es también un ingreso cuyo acceso puede dar al estacionamiento. Y en el caso del 5 y 6 pues vemos que son accesos interiores de esta edificación, que generalmente son mediante rampas o puentes, ¿no? Bueno, en el caso de las características funcionales, pues más que todo ellos usaban las terrazas para un espacio de contemplación, ¿no?, de la propia vivienda y pues también de los demás, ¿no?, porque él tenía la idea de este crecimiento biológico, ¿no?, su concepto era este crecimiento biológico. Entonces ya luego genera estos usos, que ya sabemos que en cuanto a los usos, pues tiene uso residencial, comercial, oficinas y espacios públicos, ¿no? Este complejo alberga alrededor de 40 viviendas, bueno, la torre de Jean Hachette. En el caso de las circulaciones, pues tenemos las pintadas de rojo, que es la circulación horizontal, y luego las verticales, que se diferencian en dos, ¿no? Las azules, que son las verticales circulares, que son las que están dentro de las viviendas, y las amarillas, que son ya ortogonales, ¿no?,
que son 4 accesos que permiten el ingreso a esas viviendas, ¿no? Este corredor. Y luego, que también este complejo está diseñado pues con grandes aceras, pasajes peatonales y calles internas pues que permiten una circulación segura y cómoda para los habitantes, para los peatones, pues, ¿no? En el caso de la tipología de viviendas, pues no podemos decir que existe una sola que se repite o dos que se repiten, sino que estas tipologías de viviendas eran únicas e híbridas para este complejo, ¿no? Por lo que vemos que, por ejemplo, lo hemos clasificado en diferentes tipologías para poder discernir, ¿no?, entre una y otra. Sin embargo, vemos que, por ejemplo, en la tipología número 1 tiene 2 pisos. O sea, ahí sí hay diferenciación porque hay algunos que tienen solo un piso, otras que sí tienen nivel inferior y nivel superior. Por lo que vemos en la planta, que tiene un salón a doble altura, unos dormitorios. Eso también se puede clasificar porque hay algunas que van a tener 2, 3, hasta 4 dormitorios, pero que algunas veces van a ser muy irregulares, ¿no? En este caso pues vemos el comedor, la cocina y la circulación vertical, que como ya había explicado anteriormente, generan una circulación vertical circular, ¿no? Luego también en la tipología 2 podemos ver que también son 2 pisos, que también cumple con la misma funcionalidad de un salón de doble altura, de dormitorios, en este caso son 2, de cocina, inodoro. Hay algo particular que en estas plantas, y es que utilizan un espacio como solamente inodoro, aparte del baño que sí tiene un lavadero, una ducha y un inodoro, ¿no? Ellos además le aumentan un inodoro más, un espacio de inodoro. En el caso de la tipología 3 y 4, pues podemos darnos cuenta de que también son de 2 pisos, ¿no? Que cumple otra vez con la misma funcionalidad de un salón de doble altura, dormitorio, comedor y cocina. Aquí lo que varía más que todo es el espacio externo, ¿no?, que son las terrazas pintadas de verde, y pues también lo que sería la cantidad de dormitorios, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos ver que en la tipología 3 pues solamente cuentan con 2 dormitorios, a comparación de la tipología número 4, que pues cuentan con 5 dormitorios, y como lo había comentado antes, pues tienen una forma un tanto irregular, ¿no? En el caso de la tipología número 5 y 6, pues ahí sí nos podemos dar cuenta de que existe una diferencia a comparación de las otras, ya que estas solamente están trabajadas a un nivel. Y pues también hay diferencia en el espacio externo, que pues una es más pequeña que la otra, ¿no? Y eso viene a ser por la manera en cómo ellos han trabajado la planta, ¿no? A través de la malla esa en diagonal. Y bueno, también vuelven a tener un salón a doble altura, dormitorio, comedor, cocina, inodoro y baño, ¿no? En eso sí es el común que nos hemos podido dar cuenta que tienen todas las plantas, ¿no? Análisis, características espaciales. Diversidad de espacios. El complejo combina una gran diversidad de tipologías de viviendas junto a equipamientos culturales, educativos y comerciales. Esto crea una gran variedad de espacios que sirven a diferentes funciones y facilita la interrelación social de los usuarios. Conexión de espacios. Los diferentes espacios dentro del complejo están relacionados de forma compleja. Se mezclan en altura, conectan en ambos lados de la avenida Lenin. Esto crea un flujo de movimiento a través del complejo y permite una interacción fluida entre los diferentes espacios. Formas geométricas complejas. El complejo se caracteriza por formas geométricas complejas y poligonales. El resultado es una variedad de espacios únicos e interesantes dentro del complejo. Interacción con el entorno. El diseño del complejo permite una fuerte interacción con su entorno urbano. Aquí podemos trabajar esa experiencia llamada la colina habitada. Concluimos, estas características espaciales se unen para crear un complejo que es tanto funcional como estéticamente intrigante, reflejando la visión única de Renaudí sobre la arquitectura y su papel en la sociedad. Análisis, características volumétricas. Es una volumetría escalonada por retranqueo, tiene diversificación de plantas y además generación de terrazas. Al ser una morfología irregular, posibilita una mayor diversificación de las unidades de vivienda, en este caso todas son diversas. La forma escalonada del proyecto permite la generación de terrazas con amplias visuales.
Además de eso, hay una gran relación de las visuales directas e indirectas. La forma escalonada del edificio permite su crecimiento futuro. Este proyecto se lleva a cabo en dos partes. La primera es la construcción del edificio en sí y la segunda es ese puente con el cual se une a un segundo edificio muy parecido, con una tipología muy parecida a esta. Se busca recuperar las áreas verdes sobre el área total del terreno ocupado y la morfología a través de la superposición de retículas, tanto lineal y oblicua, junto al escalonamiento, permite no solo una mayor cantidad de fachadas, sino distintas visuales, a un 360 alrededor del edificio. Análisis de la tecnología, sistema constructivo y materialidad. El diseño presenta una retícula de pilares cada 5 metros. Es una estructura portante de hormigón armado in situ y el resto de elementos como cerramientos, parámetros, fueron prefabricados en hormigón. Sin embargo, los cerramientos huyen de toda ortogonalidad impuesta por esta retícula que se desdibuja gracias a las diagonales que se ven desde planta. Hay un uso exclusivo del hormigón armado en la construcción. Este material característico del estilo brutalista se emplea en la construcción de formas geométricas complejas y poligonales que conforman el edificio. Además, incorporó elementos vegetales como una estrategia de poder aligerar la presencia del hormigón, mejorando así la estética del edificio. Conclusiones. Diversidad de usos. Al ser un complejo mixto, ofrece una variedad de usos que incluyen viviendas, comercio y servicios comunitarios, fomentando así la vida urbana y la interacción entre los residentes y visitantes. Integración urbana. Su ubicación estratégica y diseño favorecen la integración en el entorno urbano circundante, proporcionando accesos peatonales, vehiculares adecuados y promoviendo una mayor conectividad dentro de la ciudad. Características funcionales. Las características funcionales del complejo, como la distribución de espacios comunes, zonas verdes y servicios, contribuyen a mejorar la calidad de vida de los residentes y usuarios. Sostenibilidad ambiental. Es probable que el complejo Jan Hachette esté diseñado considerando principios de sostenibilidad ambiental, como el uso eficiente de los recursos, la gestión de residuos y la incorporación de áreas verdes para mejorar el entorno urbano. Calidad arquitectónica. El diseño arquitectónico del complejo, junto a su integración con el contexto urbano, sugiere un enfoque de calidad y atención al detalle que busca ofrecer un ambiente agradable y funcional para sus habitantes. Conclusiones. El complejo Jan Hachette, diseñado por el arquitecto Jean Renaudie, es un ejemplo destacado de la arquitectura brutalista de la época. Combina la gran diversidad de tipologías con equipamiento cultural, económico y educativo. Esta combinación de funciones crea una diversidad de espacios que sirven a diferentes propósitos y facilitan la variedad de interacciones sociales. Cada vivienda es única y se adapta a las necesidades específicas de sus habitantes, lo que refleja el compromiso del arquitecto Renaudie con la individualidad y la personalización de sus proyectos. Los diferentes espacios dentro del complejo están conectados de manera compleja. Se mezclan en altura, conectan ambos lados de la antigua avenida Lenin. Esto crea un flujo de movimiento a través del complejo que permite una interacción fluida entre los diferentes espacios. Las pasarelas y terrazas proporcionan espacios de encuentro y promueven la interacción social. El complejo se caracteriza por el uso de formas geométricas complejas y poligonales. Esta complejidad geométrica resulta en una variedad de espacios únicos e interesantes dentro del complejo. La geometría irregular también permite una mayor flexibilidad en la disposición de los espacios interiores y exteriores. El diseño del complejo permite una fuerte interacción con el entorno urbano. Los espacios dentro del complejo están diseñados para mirar hacia el interior de la casa desde los exteriores, creando esa experiencia mágica que el arquitecto denominaba la colina habitada. Esto refleja el deseo de Renaudie de integrar la arquitectura con su entorno y de crear edificios que sean receptivos con su contexto.